Muy buenas tardes, queridos amigos de Viva la Tarde. Es un gusto reencontrarnos una vez más, como todos los miércoles, con ustedes. Y en esta oportunidad, pues, después de unas pausas que han realizado en el canal. Y bien, vamos a comentar sobre la situación de Venezuela. ¿Qué es lo que ha sucedido? Todos ya sabemos, la operación militar que realizó Estados Unidos, una operación quirúrgica a nivel mundial, contando con la tecnología militar más importante de las Fuerzas Delta o de la Delta Force, que permitió ejecutar la sentencia por narcotráfico y narcoterrorismo que estaban en 20 páginas en un juzgado norteamericano, listos para su ejecución judicial. Mucha gente habla de invasión y otra gente hablan de intromisión, y no es así, ya que Estados Unidos ha acoplado una figura técnica legal que es simplemente la ejecución de una sentencia, porque Nicolás Maduro desde hace más de una década viene siendo enjuiciado y perseguido por la justicia norteamericana, motivo por el cual simplemente se tuvo que ejecutar la sentencia poniendo en ejecución el jus puniendi del Estado norteamericano y de la independencia del Poder Judicial. Por eso es que no han necesitado pedir ninguna autorización al Congreso. Y es así que los republicanos, 4 creo, se opusieron en una sesión, más los demócratas, para que se suspendiera estas operaciones militares. Pero es así que esto va a llegar al escritorio de Donald Trump, y Donald Trump seguramente lo va a suspender o simplemente lo va a desconocer, porque mucha gente ya estaban, especialmente los maduristas y chavistas, estaban festejando porque supuestamente el Congreso norteamericano, por una mayoría de 50 y tantos votos frente a unos 47, había logrado, pues 53 a 47 habían logrado, dice, suspender, dice ya, las ejecuciones militares o las operaciones militares, lo cual es completamente falso, porque se necesita todavía una siguiente votación que se va a acontecer esta semana, y todavía lo tiene que refrendar Donald Trump. Y es así que muchos presidentes en la historia de Estados Unidos han recibido este tipo estas especies de, podríamos decir, blindajes, ¿no?, para que no se realicen estas intromisiones, pero es el caso de Reagan y es el caso de otros presidentes que no han prácticamente reconocido esto y han continuado. ¿Y qué mejor para el lado de este hemisferio y del lado de este continente? Porque de esta manera se está realizando una cacería férrea contra el narcotráfico que tanto daño hace al Perú, Bolivia, Brasil, Colombia, Venezuela, México, Nicaragua y a todo Estados Unidos, porque Donald Trump prácticamente se ha extrañado con el gran consumo de droga que hay en su pueblo norteamericano. Y es que también la presencia del Tren de Aragua hizo que un poco se le pusiera la piel de gallina, sobre todo al gobierno anterior de Joe Biden, porque no sabía cómo actuar cuando los motociclistas salían en Nueva York a asaltar, estaban extorsionando, prácticamente estaban haciendo lo mismo que en el Perú, y circuló en las redes sociales esos videos donde el Tren de Aragua estaba haciendo sus fechorías y estaba cometiendo todo tipo de atropellos contra el pueblo norteamericano. Y es que Nicolás Maduro había sido miembro del cártel de los Soles, ese famoso cártel compuesto por los militares, por los hermanos Rodríguez y por Diosdado Cabello, quienes habían ganado, señores, millones y billones de dólares al año, no solamente por el tráfico de droga que realiza en combina con Petro y con su homólogo nicaragüense, llevando la droga a Estados Unidos, sino también por la explotación del oro que realizan en el río Orinoco, que tienen una mina del tamaño de Suiza, queridos amigos, donde explotan a los niños en la explotación de las piedras preciosas y el oro por 20 horas laborales sin pago y explotación infantil de menores sexual. Entonces, todo esto ha sido condenado por el gobierno norteamericano. ¿Y quién lo iba a hacer? ¿Lo iba a hacer Milei? ¿Lo iba a hacer Kast de Chile, que entra en 2 meses? ¿Lo iba a hacer nuestro presidente Yeri
¿Lo iba a hacer de repente Petro o lo iba a hacer el presidente Rodrigo Paz de Bolivia? No, ninguno lo iba a hacer, mucho menos Lula da Silva o Bolsonaro, que va a entrar ahora en octubre, porque también nos han contado nuestras golondrinas que va a ser elegido como presidente de Brasil. Bolsonaro, nuevamente la derecha, se va a imponer en Brasil en octubre también, que son las elecciones presidenciales de este año, más o menos creo el 14 o el 11 de octubre. Bien, como nadie lo iba a hacer y nadie iba a tomar el toro por las astas, Estados Unidos pues lo hizo y el pueblo venezolano salió a festejar a las calles. Pero en España, en Argentina y en Estados Unidos han salido muchos a protestar y a decir de que se están cometiendo abusos y que Nicolás Maduro es un pobre angelito que ha sido vilmente arrestado y tomado prisionero de la intromisión y de la hegemonía yanqui, como lo dicen ellos. Pero estamos desvirtuando en este programa esas aseveraciones completamente falaces y falsas. ¿Por qué? Porque 63 organismos internacionales, ONGs, no han dejado de recibir y percibir apoyo del billete norteamericano. Es decir, Donald Trump se ha dado cuenta que en el vecindario donde Estados Unidos reside, todos los países que migran a ese país, Nicaragua, México, Venezuela, de toda Latinoamérica, se van al país de Estados Unidos a infestarlo, a sobrepoblarlo y a traer caos, delincuencia, drogadicción. También traen trabajo, también traen desarrollo. Pero si nosotros nos ponemos a pensar cómo nos hemos sentido como peruanos, siendo el segundo país de Latinoamérica en recibir a venezolanos, con 1.300.000 migrantes, siendo Colombia el primero, y a nivel mundial el Perú siendo el segundo país en recibir migrantes, mucha gente quisiera tener un Donald Trump en el Perú, que pusiera orden de una vez y que se cerraran las fronteras, porque hay mucho tren de Aragua, mucho extorsionador, mucho sicario, mucho préstamo gota a gota y mucho homicidio por parte de migrantes, delincuentes que han cometido contra los cusqueños. Basta nomás con repasar el historial criminalístico en el Cusco, cuántos empresarios de picanterías, restaurantes han sido asesinados y han caído en las garras de estos fascinerosos extranjeros. Hay muchos que por supuesto trabajan y hay muchos que tal vez hasta pagan impuestos y hay muchos que van a votar en estas elecciones del 12 de abril de este año. Sin embargo, la mayoría queda pues en las cifras negras, donde vemos ahí en los semáforos, vemos cómo están extorsionando. El día de ayer voló uno de estos, un chico de 18 años de nacionalidad también extranjera, ha volado porque estaba poniendo una bomba para realizar el amedrantamiento de la extorsión de un negocio en Lima. Entonces, ¿cómo no quisiéramos poner orden en casa, no? Así como Estados Unidos está poniendo orden en casa. Mucha gente puede decir, ay, a nosotros los latinos, los hispanos nos están discriminando, nos están marginando. Pero ojo, ese no es tu país, ese es un país extranjero, ese no es tu país. Entonces tú también como migrante, cuando tú vas a otro país, tienes que respetar el orden establecido de ese país. Aquí en Perú también quisiéramos que a todos pidan documentos y también pudieran sacar de una vez del Perú a todos los delincuentes. Entonces, Donald Trump ha decidido poner orden en su país y también poner orden en todo América, Norteamérica, Sudamérica y Centroamérica. Y es así que el narcotráfico había financiado a estas fuerzas chavistas que están compuestas por los miembros de las FARC no disidentes, es decir, las fuerzas armadas colombianas que no firmaron el Tratado de Paz. Las Fuerzas Armadas chavistas habían decidido, mediante los tickets o vales de subvención, quiénes comen y quiénes no comen en Venezuela. Es decir, si tú ibas a una de estos mítines de Nicolás Maduro a escuchar sus estupideces que confunde panes con penes y celebra Navidad en octubre y habla de los libros y libras y etcétera, etcétera, que los veterinarios son los que mejoran la carne para producir el pollo, etcétera, etcétera, es un ignorante completo este señor que ha sido detenido, Nicolás Maduro. Entonces, si vamos a comenzar a hablar por allí,
el narcotráfico lo ha enriquecido a este delincuente que tenemos en pantalla, y más aún el petróleo, porque muchos dicen que Estados Unidos se está metiendo para apropiarse del petróleo venezolano, lo cual es falaz y es mentira, y en este programa lo desmentimos. 3 empresas norteamericanas durante la década de los 60, 70 realizaron billones de inversión para sacar ese petróleo, y cuando entró Chávez prácticamente lo nacionalizó, apropiándose indebidamente de esas empresas y el dinero que había realizado la exploración y la inversión norteamericana. Entonces Donald Trump, conociendo esto que aconteció en la década de los 60, ha decidido pues equilibrar un poco la balanza y poder compensar aquella expropiación insana que realizó Chávez, producto de esa nacionalización del petróleo. Y es así que todo este aparato logístico había hecho que el oro de Nicolás Maduro esté en Suiza y ha sido paralizado. Dice que equivale más o menos a 3 veces la habitación que pidió Atahualpa para ser rescatado de Pizarro. Imagínense cuánto oro tiene en sus manos este señor Nicolás Maduro. Y es que él, el dinero que tenía, es como todas las reservas que tiene el Perú actualmente, que se habla que tenemos aproximadamente 240.000 millones en reservas. Entonces imagínense, ellos no tienen nada en el BCR, no tienen un BCR, no tienen un Banco Central de Reserva. Toda esa plata, estos señores se la han robado, junto con Diosdado Cabello, los hermanos Rodríguez, y este señor Nicolás Maduro y su esposa, quienes supuestamente, y muchos ya están hablando, podría ser sentenciado a pena de muerte en Estados Unidos. Ojalá pues se dé eso, para que sea una manera de escarmentar a todos los dictadorcillos de este lado del hemisferio que tratan de perpetrarse en el poder. Y muchos tiemblan pues, porque ya no van a poder hacer lo que ha hecho este señor y lo que pretendía hacer también Evo Morales y lo que ha hecho Cuba. Y Cuba también va a caer, ya falta muy poco, y también Colombia y México va a ser también prácticamente aniquilado de manera terrestre, porque Donald Trump ha señalado de que ya empiezan las confrontaciones terrestres para vencer el narcotráfico en México. Finalmente, queridos amigos, ya para terminar, diremos de que en el Perú también vivimos un narcoestado. ¿Por qué? Porque mucho se habla de la corrupción, muchos se llenan la boca con Keiko Fujimori y la corrupción de Keiko Fujimori, pero muchos se olvidan de que nosotros en la selva peruana tenemos a un mal que nos hace mucho daño, que es prácticamente como un proxeneta enorme y gigante que está compuesto por 3 ramas: los narcotraficantes, los traficantes de oro y los traficantes de madera, que vienen nutriéndose ilegalmente de las riquezas de nuestra selva peruana, y son ellos los que financian estas movilizaciones que apoyaron a Pedro Castillo durante diciembre del año 2022, enero y febrero de 2023. ¿De dónde salieron esas furgonetas? ¿De dónde salieron esos splinters? De todos los lavadores de oro ilegal de nuestro país, los contrabandistas, los taladores ilegales de nuestra Amazonía y los narcotraficantes también que hay en este país. Ellos son los que perjudican y hacen daño a este país, y Donald Trump también va a ir contra ellos, porque no se trata simplemente de limpiar Venezuela, Colombia, se trata de limpiar todo Sudamérica para que se elimine de una vez toda esta ojo del mal del narcotráfico. Queridos amigos, faltando ya un minuto para despedirnos, diremos de que en estas elecciones pensemos muy bien por quién votar, porque tenemos que aliarnos a estas políticas de limpieza del narcotráfico, de la corrupción y tanto daño que ha causado la izquierda a estos países, trayendo esas políticas de empobrecimiento y empobrecedoras. Queridos amigos, conmigo será hasta el próximo miércoles. Un fuerte abrazo. Vamos a una pausa comercial.